Las mujeres tuvieron un papel mucho mayor del que usualmente o hasta ahora se les atribuía. Entonces tuvieron una participación en la política, en los asuntos militares, de una manera mucho más decisiva de lo que creíamos hasta ahora. Pues resulta que ella también llega a estos espacios políticos totalmente patriarcales, podríamos decir, o androcentristas, y entonces también en ellos ella se vuelve disruptiva. Muchos piensan que vivíamos cosiendo y esperando hijos, pero a muchas no nos quedó grande el uniforme. Invisibilizadas, anónimas, olvidadas, así fue el papel en la historia de buena parte de las mujeres que trabajaron por la independencia de Colombia en un relato escrito por los hombres sobre los hombres. Muchas de ellas fueron marginadas en un relato en el que sin duda su trabajo fue muy importante. Una de ellas sobresalió con su carácter desafiante en una sociedad que sin duda no estaba hecha para las mujeres. Las mujeres eran la mitad o más de la población del país y tenían un papel fundamental en la economía, no solamente en la economía familiar, sino en la economía nacional. La artesanía, especialmente la fabricación de sombreros y textiles, que eran las principales exportaciones de Colombia, aparte del oro, eran labor principalmente femenina. Sin embargo, con la importancia que tuvieron las mujeres y en una sociedad patriarcal, estaban prácticamente desprovistas de derechos. En 1822, la patriota quiteña Manuela Sáenz de Izpuro conoció al general Simón Bolívar precisamente en la ciudad de Quito. Conocida por su carácter fuerte, su irreverencia y su valentía, Manuela se convirtió en una de las personas más importantes de la nueva república y en un ícono feminista para los movimientos que vinieron más adelante. Muchos piensan que vivíamos cosiendo y esperando hijos, pero a muchas no nos quedó grande el uniforme. En relación a cómo vivían las mujeres durante el periodo de independencia, tenemos que tener en cuenta que pervivía toda una tradición colonial, que asimismo tenía detrás suyo una tradición judeocristiana española, y esto lo que implicaba para las mujeres es que se suponía que ellas debían estar totalmente sometidas a los hombres, debían ser sumisas a los hombres, y se suponía que los hombres tenían que guiarlas porque se consideraban inferiores, tanto física como emocionalmente, moralmente, etc. Entonces, se suponía que las mujeres estuvieran bajo la tutela ya fuera de su padre y apenas salieran de la tutela de su padre, fueran directamente al matrimonio. En las primeras décadas del siglo XIX, el papel de las mujeres en una América Latina turbulenta y agitada, que pasaba por procesos de independencia y guerras constantes, era principalmente el de ser compañeras, madres y esposas. Sin embargo, Manuela se atrevió a romper el molde. Manuela Sáenz tuvo un papel protagónico en los procesos de independencia de los llamados países bolivarianos. Nació en 1795 y es frecuentemente recordada por ser la compañera y la amante de Bolívar en sus últimos años, pero ella fue mucho más que ese recuerdo. En 1817, Manuela se casa en un matrimonio arreglado por su padre con el acaudalado médico inglés James Thorne.
Sin embargo, su convencimiento en la causa de la independencia y la unión con Bolívar la llevarían a abandonar a su esposo años más tarde, convirtiéndose en una de las pioneras del divorcio en pleno siglo XIX. Algo que por supuesto no estaba bien visto para una mujer. Al llegar al matrimonio, pues entregaba a la mujer todos sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales a su marido, al hombre. Entonces, una mujer que por alguna razón se separara de su marido sin que éste hubiera muerto, pues era un caso extraordinario, era un caso pues objeto de censura social, un verdadero escándalo. Eso pasó con muchas mujeres, y esos casos se hicieron célebres además en la literatura. Y precisamente eso fue lo que hizo Manuela Sáenz, dejar el primer matrimonio que tenía porque no se sentía contenta con eso. Entonces, por lo que usted dice, me imagino que eso fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo para Manuela Sáenz, y por lo tanto pues las descripciones que hay de ella de esa época pues la tratan como una mujer vulgar, una mujer de la calle que dejó a su marido con quien se había casado, ¿no? Rompió el sagrado vínculo del matrimonio, pero aparentemente Manuela Sáenz misma decía que se sentía muy feliz en ese matrimonio. No, no más, hombre, por Dios. ¿Por qué me hace usted escribirle faltando a mi resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted sino hacerme pasar por el dolor de decirle 1000 veces no? ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? Yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente. Déjeme usted en paz, mi querido inglés. Las críticas sociales y los señalamientos no impidieron que en 1822 Manuela decidiera seguir la causa de Bolívar y entablar una relación con él, aunque a muchos esa relación les pareciera prohibida. Hay que empezar porque en su época, no solamente aquí en Colombia, sino ya en Quito, de donde ella venía y pues donde pasó prácticamente toda su juventud, era una sociedad muy conservadora, era una sociedad muy cerrada que esperaba que las mujeres se quedaran en el espacio doméstico y que solo se dedicaran a atender a su esposo e hijos. Entonces, empezando por este plano familiar, pues ya Manuela que rompe los esquemas. Primero es una hija ilegítima, entonces ya su madre había roto esquemas anteriormente, sí. y ella pues tampoco teme hacerlo. Entonces vemos en su historia que ella, por ejemplo, se arriesga a tener un amante antes de casarse. Bueno, luego se casa con un hombre al que no quiere, lo deja, se va, ese amante de Simón Bolívar se va con él, ¿sí? Y bueno, no sabemos qué más viajes, qué más aventuras haya podido tener que pues la llevaban totalmente lejos del espacio doméstico. La separación de su esposo y su condición de hija ilegítima no fue lo único que hizo de Manuela una mujer distinta para la época. Su papel como espía y militante de la causa patriótica fue lo que finalmente la puso en el camino de Bolívar. Manuela Sáenz, una mujer fuera de lo común, se negó a aceptar los convencionalismos de su época. Su condición de hija ilegítima y la separación de su esposo no afectaron su posición en una sociedad conservadora. Con su carácter recio y directo, Manuela Sáenz se caracterizó por su entrega a la causa de la independencia. A mediados de 1822, la lucha por la independencia de la provincia de Quito aún continuaba, y Manuela Sáenz fue una ferviente partidaria del Ejército Libertador, como espía e incluso como militar. Manuela fue una integrante activa del Ejército Libertador, especialmente en las campañas de Ecuador y Perú, pero ese papel tristemente ha sido desconocido. Las mujeres tuvieron un papel mucho mayor del que usualmente o hasta ahora se les atribuía. Entonces, tuvieron una participación en la política, en los asuntos militares,
de una manera mucho más decisiva de lo que creíamos hasta ahora. Tuvieron una participación directa desde el punto de vista militar. Cuando los ejércitos salían de campaña, eran seguidos por una multitud de mujeres que realizaban todas las labores domésticas normales en un hogar, las realizaban en el camino y en el campo de batalla, pero además se convertían, por ejemplo, en espías, eran enfermeras, ayudaban a enterrar a los muertos, ayudaban a cargar los fusiles con pólvora. Esas eran las que conocimos como voluntarias. Y hay que tener en cuenta también que muchas mujeres combatieron ellas mismas disfrazadas de hombre porque no se les permitía combatir como mujeres, y muchas también murieron en las batallas. Y solamente se vino a saber que eran mujeres al recoger sus cadáveres. Sobre todo en el periodo de la independencia, se puede decir que no se ha hecho política sin las mujeres. Ellas no se ponían uniforme o no se metían en las tropas, digamos, a la fuerza para ellas poder luchar. Muchas lo hicieron, pero hubo otras que lucharon desde sus hogares y algunas convirtieron sus casas en centros de conspiración, en donde guardaban, no sé, armas, pertrechos, donde escondían insurgentes, donde escondían patriotas, donde curaban patriotas heridos, los recibían allá mientras ellos de pronto regresaban al ejército patriota. Uno de los hechos que marcó sin duda la vida de Manuela Sáenz fue el haber sido testigo de la tortura y asesinato de los próceres de la Revolución quiteña. Este hecho creó en Manuela, como en muchas otras personas, un profundo sentimiento antiespañol. Es por esto que contribuyó con muchos de sus bienes e incluso poniendo en riesgo su vida a que los rebeldes patriotas pudieran avanzar en sus objetivos. Se necesita mucho más que pantalones para luchar por la libertad en cualquier terreno. Ve a muchos cobardes corriendo tras el combate, mientras muchas de nosotras permanecimos combativas. Pues resulta que ella también llega a estos espacios políticos totalmente patriarcales, podríamos decir, o androcentristas, y entonces también en ellos ella se vuelve disruptiva. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace primero opinando. Las mujeres se suponía que no debían opinar de política, o eso decían los hombres de élite, ¿no? De las élites políticas. Pues no, Manuelita llega y se mete en política, opina de política, se arriesga, no solamente como combatiente, digamos, en el calor de la batalla, sino que se arriesga también a ir contra todos estos hombres de las élites políticas y seguramente contra muchas mujeres que opinaban igual, y dice, no, yo quiero estar aquí, y entra, logra participar en las batallas, logra incluso acceder a grados militares. El papel de Manuela como oficial del Ejército Libertador fue muy relevante, así se haya querido minimizar esta etapa de su vida. Una vez que Manuela conoce a Bolívar en 1822 en la independencia de Quito y decide partir con él para continuar a la campaña de independencia del Perú, su participación en distintas batallas como la de Pichincha y Junín fue mucho más allá de asistir a las tropas. Logró en muchas ocasiones tomar las armas. Se supone que la guerra y las actividades militares son cosas de hombres, ¿no? Son cosas rudas y por lo tanto las mujeres no pueden estar participando en eso. Yo creo que no fue tanto la prohibición de que las mujeres participaran como militares en las guerras de independencia, sino la tradición fue lo que influyó para que hubiera tan pocas mujeres en las batallas, porque que las hubo, obviamente las hubo, muchas, y de eso apenas lo estamos encontrando. El campo militar no sería el único de los aspectos ocultos en la vida de Manuela. Como custodia de la correspondencia de Simón Bolívar, fue la encargada de estudiar y analizar en detalle los acontecimientos de la campaña y los sucesos que rodearon al Libertador en su época de presidente de la Gran Colombia. Manuela alertó frecuentemente a Bolívar sobre posibles conspiraciones que se tramaban en su contra, muchas de ellas provenientes de quien fuera uno de sus más grandes compañeros, Francisco de Paula Santander.
He de preguntarle, Su Excelencia, ¿a qué tanta ley santanderista? Solo sirven para desplazar su autoridad cada día más del gobierno. ¿No se da usted cuenta? Pare ya eso. Después no dirá que no se lo advertí. Sin embargo, mucha gente dice pues, que el que le daba las ideas era Bolívar, ¿no? Hay muchos que siguen diciendo eso. Sí, aquí pues prima realmente una visión que desdeña mucho la posibilidad de las mujeres de formarse su propio criterio, pero pues tenemos que pensar a Manuelita como una persona que justamente con esa forma de ser que no era sumisa ni nada de eso, pues cuesta un poco creer que ella hiciera todo lo que Bolívar le decía. De hecho no lo hacía porque Bolívar en varias ocasiones le pidió que se mantuviera un poco al margen y ella no lo hizo. Entonces me cuesta imaginar a Bolívar y una conversación entre Bolívar y Manuelita donde ella no diera su opinión y también me cuesta imaginar que todas las ideas vinieran de Bolívar. La resistencia que encontró Manuel en el campo político fue acérrima. Desde su llegada a Colombia fue catalogada por políticos y militares como una extranjera, indigna de participar en los asuntos de la patria. El reconocimiento del dominio masculino que indudablemente ahogó muchas perspectivas de las mujeres. O sea, hay una, bueno, no diría yo que debe crearse un sentimiento de culpabilidad, pero sí ese reconocimiento y esa aceptación de que el hombre tuvo un papel más bien represor en cuanto a la mujer. La profunda desconfianza que sentía Manuel hacia Santander y hacia otros miembros de la política la llevaron a ganarse su nombre más importante, la libertadora del Libertador. El papel militar y político de Manuela Sáenz fue destacado. Participó activamente en las batallas de Pichincha y Junín y se convirtió en una valerosa consejera y custodia de los secretos de Bolívar. Fue precisamente este papel el que la llevaría a salvarle la vida en una noche de septiembre. La noche del 25 de septiembre de 1825, un grupo de 12 hombres entró al Palacio de San Carlos con la intención de asesinar a Bolívar. La valerosa intervención de Manuela permitió que Bolívar lograra escapar de la conspiración. Desde ese momento, el mismo Bolívar pasaría a llamarla la libertadora del Libertador. ¿Qué pasó? Que se privilegió el espacio político tradicional y militar. Entonces, estos hombres que escribían sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, pues privilegiaron, como ya mencioné, las batallas, privilegiaron los grandes personajes masculinos y realmente a las mujeres, aunque quizá en su época hayan sido grandes personajes, pues no se las retrató o se las retrató de una manera muy particular y eso es importante tenerlo en cuenta porque se las retrató como unas mártires, como unas heroínas, como amantes, como madres, como esposas y esto tiene que ver con que justamente en la época la idea que se tenía de las mujeres es que estaban reducidas al ámbito familiar. Se consideraba que ellas por sí mismas no tenían una opinión política, sino que ellas seguían la opinión política de sus maridos o de sus padres o de los hombres en general. Entonces, esto hizo que cada vez que ellas participaban políticamente, ya fuera en una batalla, ya fuera como espías o de la manera que fuera, entonces los hombres que hablaron sobre ellas en ese momento dijeron, sí, ella participó, pero porque amaba a Bolívar. O ella participó o la dejaron adquirir un grado militar, me estoy refiriendo en este caso particular a Manuelita Sáenz, porque era amante de Simón Bolívar, entonces, digamos, esa era la visión que se tenía. Los hechos de la conspiración de septiembre fueron fundamentales en la figura aguerrida que se construyó de Manuela con los años. Su acción para retrasar la llegada de los hombres que pretendían asesinar a Bolívar fue determinante y la convirtieron casi que en un símbolo para las mujeres. Sin embargo, esto no pasaría hasta casi un siglo después, donde se volvió a dar importancia a su figura como mujer y partícipa del proceso de independencia de los países bolivarianos. El trabajo de muchas mujeres en este proceso y en esta lucha por la independencia fue absolutamente anónimo, no lo conocemos, la historia no nos lo ha contado, pero estas mujeres lograron con mucha dificultad quedar en los libros de historia, porque es importante que por lo menos ellas
las más visibles se conviertan en un ícono, en un símbolo? Bueno, yo diría que no solamente las más visibles, sino actualmente se están recogiendo nombres de mujeres y se acerca la cifra a 1.500 de las mujeres de las cuales se puede seguir alguna huella. O sea, fueron muchísimas las mujeres que participaron en las guerras de independencia, sin contar el tema de las voluntarias. El hecho de que estas mujeres hayan sobrevivido en la historia, estos pocos nombres que conocemos, es importante porque son símbolos de muchas cosas, símbolos no solamente de actividad femenina y, digamos, reconocimiento de esa actividad femenina, sino son símbolos de libertad, símbolos de libre pensamiento, de los valores que se buscaba apoyar en esa época de la independencia. Claro, además porque si una dice, bueno, quiero saber de otras mujeres que estuvieron también en esa época haciendo cosas y se convierten en una inspiración. Sí, así es. Aunque es una labor, esta labor de rescate de las mujeres es bastante difícil por la misma situación de las mujeres en la época, ¿no? Porque aparecían muy poquito en contratos, por ejemplo, en otros documentos. La falta de participación política, por ejemplo, ¿no? Hace que las mujeres hayan pasado invisibilizadas y uno encuentra muy poquito en los archivos sobre estas mujeres. Que Manuela Sáenz se ha convertido en un ícono para que las mujeres de todas las generaciones en Colombia, incluso en la actualidad, nos sintamos inspiradas. Y además, ¿tú crees que Manuela podría ser un ícono feminista? Bueno, pues realmente no podemos decir que Manuela haya sido una feminista, y eso por la razón de que resultaría anacrónico. Pues el feminismo es un movimiento con su propia historia, sus propias características, pero creo que indiscutiblemente sí se puede hablar de una actitud de Manuela que también han tenido pues muchísimas feministas, todas las feministas creería yo, de no conformarse con los estereotipos femeninos que les imponen, de no asustarse, digamos, frente a retar estos estereotipos, y a pesar de todas las restricciones, luchar por lo que quería. Entonces, considero que sí, es una fuente de inspiración para el feminismo, para nosotras mismas, también, no solamente heroicamente, sino cotidianamente en lo que hacemos día a día. A pesar de ser invisibilizada y desdibujada de la historia, lo que fue común a muchas mujeres de la época, Manuela Sáenz logró sobresalir y superar las adversidades. Las luchas sociales siempre son complejas, pero para las mujeres como ella, el reto es doble. Por un lado, la lucha política, siempre ardua, y por el otro, la lucha contra los prejuicios solo por ser mujer. Pero Manuela Sáenz nos demostró que podemos ser lo que queramos ser y amar a quien queramos amar. Las condiciones adversas que se presenten en el camino de la campaña que usted piensa realizar no intimidan mi condición de mujer. Al contrario, yo la reto. ¿Qué piensa usted de mí? Porque usted siempre me ha dicho que yo tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales. ¿O no?